después me acuerdo. Vuelvo a la transparencia. ¿Qué pasa? ¿Se ve, no es cierto, el PowerPoint? Sí, creo que sí. Bien. Entonces, como en el ejemplo que vimos recién, tenemos reacciones que son espontáneas y que liberan calor, ¿sí? Ustedes ya algo de esto han visto en química general, y vamos a hacer, como les decía recién, un repaso rápido, pero es como para entrar en tema. Entonces, acá les estoy poniendo como ejemplo una reacción de combustión, o sea, cómo se quema metano, ¿sí? Combustión de metano con oxígeno, que da dióxido de carbono e hidrógeno. Entonces, fíjense que en esta reacción, que ustedes saben que es espontánea y que es exotérmica, que libera calor, se están produciendo una serie de rupturas de enlaces químicos y de formación de nuevos enlaces. Por ejemplo, voy a estar rompiendo enlaces carbono-hidrógeno de la molécula de metano, enlaces oxígeno-oxígeno de la molécula de dioxígeno, y vamos a estar formando enlaces nuevos de carbono-oxígeno, en el caso del dióxido de carbono, y de oxígeno-hidrógeno en el caso de la molécula de agua. Entonces, en general, si tenemos una reacción donde la sumatoria de las rupturas de enlace, o sea, uno ya lo tiene como una cuestión bastante intuitiva, ¿no? Que romper enlaces en general va a costar energía, ¿sí? Si era un enlace de una molécula que era estable, como el metano, si yo quiero romper esos enlaces carbono-hidrógeno, eso me va a costar energía, voy a tener que invertir energía. Entonces, para que una reacción sea exotérmica, eso quiere decir que la formación de los nuevos enlaces va a liberar más energía de lo que me costó romperlo de los reactivos. Por lo tanto, si eso ocurre, como en el caso de la combustión de metano, que sabemos que es algo que nosotros usamos usualmente para calentar, eh, como una fuente de calefacción, bueno, en las casas usamos butano, ¿no? Pero podemos tener podemos hacerlo como un ejemplo más sencillo con metano. Eh, Podemos formar moléculas que sean más estables, o sea, enlaces que liberen más energía de la que consumí, como la formación de agua y de dióxido de carbono. Entonces, acá yo les reescribí el primer principio de la termodinámica, que ustedes lo han visto, que básicamente lo que dice que es cualquier cambio de energía interna de un sistema, y un sistema que nosotros tenemos que determinar que es un sistema, en general vamos a considerar que es un sistema cerrado para simplificar el problema, ese cambio de energía interna del sistema va a ser igual al calor intercambiado por ese sistema con el medio, más el trabajo que realice el sistema sobre el medio o el medio sobre el sistema. Eso depende cómo esté planteado la cuestión. Otra, a partir de esta cuestión del calor, que por ahí yo no voy a entrar en mucho detalle ahora porque si no nos va a alcanzar la clase, pero en cualquier caso ustedes repásenlo de química general y hagan consultas, ¿sí? Lo pueden consultar si no se acuerdan o si algún tema les resulta un poquito confuso. Desde el punto de vista químico, a nosotros nos sirve más trabajar con la entalpía que con el calor. Y eso se debe a varios motivos. Uno puede pensar en la entalpía como la energía, o sea, como el calor que está liberado, o que está intercambiado, mejor dicho, a presión constante. Como la mayor parte de las reacciones que nosotros vamos a estudiar están hechas a presión constante, nos resulta más útil trabajar con la entalpía. Además, la entalpía tiene una propiedad termodinámica, que creo que ustedes la vieron, si no después me lo dicen, que es una función de estado. Y esa particularidad de que es una función de estado es muy importante para el trabajo, para la solución, digamos, o para el planteo de los problemas que nosotros vamos a realizar más adelante y que ahora les voy a comentar.
La propiedad más importante de una función de estado es que no depende del camino que uno elija para llegar desde un punto, no, de una situación inicial a una situación final. Eso es muy importante porque nos va a permitir plantear, por ejemplo, ciclos. ¿Sí? Ya vamos a ver que vamos a trabajar con ciclos, por ejemplo, ciclos de Bohr-Haber, o vamos a plantear la ley de Hess, que es sumatorias de reacciones químicas. A partir de mejor dicho, a partir de sumatorias de reacciones químicas vamos a poder sacar, por ejemplo, una reacción que no conocemos a partir de otras reacciones que conocemos, y eso se debe a que la entalpía es una función de estado. ¿Sí? Y recuerden que no va a depender del camino que elijamos para realizar un proceso. Bueno, entalpías tenemos un montón, nosotros no vamos a usar todas las que están en esa tabla, pero varias vamos a utilizar. Por ejemplo, ustedes ya han visto en la revisión del primer capítulo energías de ionización, energía de afinidad electrónica o ganancia electrónica, energías de reacción, que ahora la vamos a repasar, energías de transiciones de fase, por ejemplo, y energías de fusión, vaporización o sublimación, que son cambios de estado. ¿Qué era lo que nos decía la ley de Hess? Hess dice que la entalpía estándar de una reacción es la suma de las entalpías estándar de las reacciones individuales en las que se pueden descomponer. Puesto en fácil, digamos esto. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo plantear una reacción, una entalpía de una reacción química, como la sumatoria de las entalpías de formación de los productos multiplicada por su coeficiente estequiométrico menos la sumatoria de las entalpías de los reactivos multiplicado por su coeficiente estequiométrico. Y ahora ustedes se tienen que acordar que las entalpías de formación de un compuesto puro en su estado estándar valía 0. ¿Sí? Por ejemplo, la entalpía de formación del oxígeno 2, del O2, es 0. La entalpía de formación del carbono en forma de grafito, del carbono sólido en forma de grafito, es 0. La entalpía de formación del hidrógeno 2 en condiciones normales es 0. Entonces, a partir de saber esto y de tablas de datos, nosotros vamos a poder calcular, ustedes pueden calcular, cualquier entalpía de reacción. Y esta es una de las cosas que la termodinámica, y nosotros como químicos le llamamos por ahí termoquímica, es una de las cosas que es más valiosa, uno de los aportes más valiosos que tiene la termodinámica para nosotros. Porque fíjense que nos está permitiendo calcular entalpías de reacciones sin necesidad de irnos a un laboratorio y estar midiendo todo el tiempo todas las reacciones que se nos ocurran. Por ejemplo, yo puedo utilizar tablas de datos para calcular entalpías de reacciones de una reacción que me interese. O calcular la entalpía de formación de un compuesto que sea muy difícil de medir experimentalmente en el laboratorio. Pero como yo tengo una base de datos suficientemente grande, con esos datos yo puedo calcular, a partir de la ley de Hess, despejando términos básicamente, la entalpía de formación de un compuesto que a mí me interesa. Todo eso que acabo de decir está resumido en esta transparencia, y les repito, esto es repaso, ¿no es cierto? Ustedes vayan y mírenlo de vuelta de su libro de química general, y si hay algo que no entienden lo vamos consultando. Esto está resumido en forma de esquemática de una molécula A que reacciona con una molécula B con sus coeficientes estequiométricos y da I moléculas de I y Z de Z. Y nosotros a partir de esta descomposición, a partir de pasos, podemos calcular la energía, la entalpía de reacción de esta reacción a partir de la suma de los productos multiplicados por sus coeficientes estequiométricos menos la sumatoria de los delta H, de las entalpías de formación de sus reactivos.
Recuerden, esto es muy general y es muy poderoso, como les decía recién, porque nos va a permitir calcular cualquier reacción química o la entalpía de cualquier reacción química que querramos a partir de conocer las energías de formación. O, de otra forma también muy importante, es que si yo puedo medir experimentalmente o tengo capacidad de tener este dato de energía de reacción y de las otras energías de formación, pero una no, porque es un compuesto, como les decía antes, difícil de medir experimentalmente, lo puedo, lo puedo despejar, ¿sí?, de esta ecuación y puedo obtener la energía libre, la entalpía de formación para este compuesto. Todo lo que acabo de decir vale también para la entropía y para la energía libre de Gibbs, que también son funciones de estado que nos van a interesar mucho. Ahí les dejé puesto la definición termodinámica. Nosotros en este momento no vamos a entrar en demasiados detalles, pero simplemente la descripción matemática de cómo se define la entalpía, el cambio de entropía de un sistema, que es el cambio de energía reversible dividido la temperatura, y la energía libre de Gibbs. La energía libre de Gibbs, que la definición termodinámica también, recuerden que la energía libre de Gibbs va a ser igual a la entalpía menos la temperatura por la entropía. Estas dos funciones termodinámicas también nos van a ser muy útiles, y nos son muy útiles, porque nos van a permitir entender por qué, nos permiten entender por qué esa reacción que vimos al principio, tanto de descomposición de agua oxigenada como de combustión, por ejemplo, de metano, es una reacción exotérmica. Perdón, una reacción espontánea. ¿Por qué hay reacciones que son, yo al principio le preguntaba, ¿por qué hay reacciones que son espontáneas y reacciones que no son espontáneas? Por ejemplo, si uno deja reacciones o cambio de fase, por ejemplo, si uno deja un cubito de hielo en el patio de su casa, ahora con el calor que hace, se va a derretir, ¿sí? Se va a ir espontáneamente desde fase sólida el agua a fase líquida. Si uno deja un vaso de agua, ¿sí?, un vaso de agua líquida en el patio de la casa, no se va a congelar espontáneamente, ¿sí? Entonces, fíjense que ahí hay una cuestión de flujo de calor, o sea, para qué lado va el calor espontáneamente. Y ese sentido de cómo ocurren espontáneamente los procesos está dado por la función termodinámica entropía. Básicamente yo creo que ustedes se han quedado con una idea de química general de que la entropía implica un aumento del desorden global, si uno lo quiere plantear estrictamente, un aumento del desorden global del universo, ¿sí?, de todo el universo. Generalmente lo que nosotros hacemos es plantear un sistema, ¿sí?, plantearnos un sistema, como les decía recién, el vaso de agua, y ese sería nuestro sistema de control. Entonces podemos calcular que un cubito de hielo, podemos medirlo y podemos experimentarlo, que un cubito de hielo, si tenemos una temperatura ambiente mayor a la temperatura de fusión del agua, se va a derretir. Mientras que si yo pongo un vaso con agua, no se va a congelar espontáneamente. Y eso tiene que ver con el signo de la entropía. Desde el punto de vista químico, de reacciones químicas, una función termodinámica que nos permite predecir en qué sentido va a ocurrir una reacción química es la energía libre de Gibbs, que es la que está puesta a su definición acá. ¿Y por qué necesitamos la energía libre de Gibbs y no solamente, por ejemplo, yo los dos ejemplos que le di al principio, que era la descomposición del agua oxigenada y la combustión de metano, son dos reacciones que son exotérmicas, ¿sí?, que su energía, su entalpía de reacción es negativa y muy grande, o sea, liberan calor al medio. ¿Por qué uno no puede simplemente decir, todas las reacciones que son espontáneas son exotérmicas? ¿Sí? Uno podría llegar a esa conclusión.
a partir de observar esos dos ejemplos que les dije antes. Bueno, la realidad es que no es así. Hay muchos ejemplos de reacciones que son espontáneas, pero no son exotérmicas, pues son endotérmicas. Las reacciones que son espontáneas, pero son endotérmicas. ¿Qué es lo que pasa? Y eso uno lo puede estudiar y justamente fue uno de los pilares del desarrollo de la termodinámica desde este punto de vista de definir este tipo de funciones termodinámicas, porque si nos quedábamos simplemente con esa observación de reacción exotérmica, reacción espontánea, no podíamos explicar el hecho de que existen reacciones que son endotérmicas y son espontáneas. Entonces ahí es donde la gente se puso a investigar y a estudiar más el problema y se dio cuenta de que en realidad lo que nos indica el sentido de espontaneidad es el signo del cambio de la entropía del universo. Y desde el punto de vista químico, a nosotros nos resulta mucho más útil trabajar con la energía libre de Gibbs, como vamos a ver ahora. Bien, ¿está claro eso? Si no, lo anotamos como pregunta, ustedes vayan anotando y me pasan después preguntas, o las van haciendo ahora sin ningún problema. Bien, quiero dejar en claro antes de continuar que nos van a quedar dos conceptos importantes para tener en cuenta a partir de ahora, y que los vamos a tener que separar para nuestro beneficio y para que el estudio de, de las reacciones químicas que nos van a interesar sean lo más claro posible y conceptualmente, ¿no? Y los dos conceptos que tenemos que trabajar son la termodinámica, que eso nos va a dar la extensión, y cuando digo extensión digo si una reacción va a ser espontánea, si va a estar totalmente desplazado a productos, o eso por un lado, y ese dato lo vamos a obtener de la termodinámica. Y el otro concepto que tenemos que tener en cuenta es la velocidad de reacción, la cinética de una reacción. Fíjense que vuelvo a los dos ejemplos del principio, descomposición de agua oxigenada y la combustión de metano. Los dos ejemplos son reacciones muy exotérmicas y muy rápidas, ¿sí? Lo vieron eh, en los dos ejemplos, y aparte uno tiene en el caso de las combustiones, de quemar algo, uno tiene la intuición, no la intuición, sino la experiencia de la vida cotidiana. Entonces son reacciones que son muy rápidas, pero también uno puede tener reacciones que sean muy lentas, ¿sí? Y esos dos conceptos nosotros los tenemos que separar, ¿sí? Por el momento los tenemos que trabajar como dos cosas separadas. Cuando trabajemos ahora con equilibrio químico, la velocidad, o sea, el tiempo, no forma parte de la película. Quiero que se graben esto para entenderlo bien. No nos va a importar el tiempo, ¿sí?, en que una reacción química llegue desde reactivos a productos, ¿sí? Por el momento no nos va a importar eso. Lo único que nos va a importar es lo que nos diga la termodinámica hasta dónde se va a desplazar una reacción, o se va a hacer espontánea o no, y en el caso de que esté limitada por el equilibrio, que ahora vamos a ver qué significa eso, hasta dónde está limitada, hasta dónde llegan. Si yo mezclo A y B, todo A y B desaparecen y me da C, por ejemplo, o hay una cantidad de A y de B que quedan como reactivos que no reaccionaron, y solamente voy a obtener un porcentaje de C, ¿sí? Esos datos me lo va a dar la termodinámica. Bien, ¿está medianamente claro hasta ahí? Si tienen preguntas, levanten la mano. Acuérdense que pueden levantar la mano y yo les habilito el micrófono para que puedan preguntar. Bien. Bueno, planteado este pequeño y muy rápido repaso de termoquímica, de lo que ustedes han visto en química general, vamos a entrar un poquito más en tema, de lo que me interesa que veamos hoy. Entonces, una de las cosas más importantes que nosotros tenemos que adquirir, o que ustedes tienen que adquirir durante este curso de química inorgánica, es el concepto de equilibrio químico. Y lo vamos a aplicar a reacciones, por supuesto, muchas reacciones de química inorgánica,
Pero esto, yo lo que quiero que quede claro que es general. Esto no es algo que sea de la química inorgánica, de la química orgánica, de la físico-química, o de cambio de estados, o lo que sea, o de los materiales. Esta es una propiedad que, o una característica, o una propiedad termodinámica que es absolutamente general. Hola, hola, ¿me escuchan? Ahí volvimos. Bien, entonces, el diagrama que está puesto y las ecuaciones que están puestas en la pantalla es un ejemplo bien general de cómo nosotros tenemos que entender el concepto de equilibrio químico. Y les repito, esto vale para reacciones en fase gas, como estoy poniendo acá como ejemplo, A queda B en fase gas, vale para reacciones ácido-base en solución líquida, vale para reacciones electroquímicas, es absolutamente general. Entonces, si ustedes recuerdan, la entalpía la energía libre de reacción, la energía libre de Gibbs de reacción, es igual a la energía libre de reacción estándar, que es la que podemos calcular a partir de la energía libre de formación de productos menos reactivos, más RT logaritmo de Q. ¿Qué era Q? Era el producto, en este caso la división, de la concentración o presiones parciales de productos sobre reactivos. Entonces, acá lo que estoy poniendo es un diagrama de reacción. Este diagrama de reacción lo que tiene es, en el eje de las X, el grado de avance de la reacción, o sea, cuán desplazado esa reacción está, cuán desplazada está esa reacción, a reactivos o a productos. Y acá tengo la energía en este eje de las Y, voy a tener la energía libre de Gibbs. Entonces fíjense que si yo me paro en este punto, que estoy marcando acá, en este punto, puedo calcular para esa composición, fíjense, me voy para abajo y voy a tener una composición del sistema. Acuérdense que este es grado de avance de la reacción, por lo tanto puedo acá calcular una composición del sistema. Voy a tener tantos moles de A y tantos moles de B. Calculo Q, ¿sí? Hago P sobre B sobre A digo, calculo Q y con eso, con ese parámetro, calculo la energía libre de la reacción en ese punto. Y fíjense que la pendiente, acuérdense que esta es la pendiente, está dando negativa. ¿Qué es lo que significa eso? Si yo tengo una reacción, tengo una mezcla, mejor dicho, de reactivo y de producto, cuyo valor de energía libre de Gibbs es negativo, eso me está indicando que la reacción va a ser espontánea en el sentido en que estoy planteando la reacción. Dicho de otra forma, si yo mezclo A y B en esta proporción, la termodinámica lo que me dice es que A, parte de A, se va a transformar espontáneamente en B. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue al equilibrio químico. Y ahí entramos con una definición muy importante, que es, ¿qué es el equilibrio químico? El equilibrio químico, desde el punto de vista termodinámico, lo vamos a definir como el valor que toma el delta, ¿sí? El cambio de energía libre de Gibbs de reacción, cuando C igual a 0. Fíjense que es este punto que estoy marcando acá, donde a esta composición, para esta composición, el cambio de energía libre de Gibbs es 0. Y ese es el punto de equilibrio químico. Por lo tanto, si me voy para el eje de las X, esta va a ser la composición de equilibrio de este sistema. Y si yo lo dejo, ¿sí? Si mezclo A y B precisamente en esta composición, no va a ocurrir nada. No va a ocurrir ningún cambio apreciable. Si yo mido la composición, la concentración de A, o el número de moléculas de A y el número de moléculas de B a lo largo del tiempo, nunca va a cambiar. ¿Por qué? Porque estoy en la condición de equilibrio químico. No hay ninguna razón termodinámica que
que implique que esa composición cambie, ¿sí? Por lo tanto se va a mantener inalterada. Por otro lado, puedo irme para el otro lado de la curva. Si yo me voy a este punto, fíjense, este punto que está acá, la pendiente, el cambio de energía libre de Gibbs, es positivo. Eso me indica que tengo mayor concentración de B que la que corresponde al equilibrio. Entonces B va a caer, ¿sí? B va a transformarse en A, ¿hasta cuándo? De vuelta, hasta que llegue a la condición de equilibrio. Todo esto que les acabo de decir desde el punto de vista de la explicación, lo podemos plantear en función de ecuaciones. Entonces, de vuelta, la composición de equilibrio está dado porque este valor de energía libre de Gibbs de reacción, cambio de energía libre de Gibbs de reacción, sea cero, por lo tanto es igual, ese cero va a ser igual a la energía libre de Gibbs estándar de esa reacción, más RT logaritmo de, en vez de Q, voy a poner K. Y acá es donde surge la definición de constante de equilibrio. ¿Sí? La constante de equilibrio es la productoria de las composiciones de los reactivos y productos en la composición de equilibrio. Esto es importante que lo tengamos siempre presente. Cuando nosotros tenemos K acá, eso quiere decir que la presión de B, la presión parcial de B en este ejemplo, y la presión parcial de A en este ejemplo, están en la condición de equilibrio. Y voy a tener esta ecuación, bueno, despejando de acá, ¿no? Que me va a vincular, y esto es muy importante, y ténganla muy presente esta ecuación porque la vamos a usar muchísimo. Esta ecuación me está vinculando el valor de la constante de equilibrio, ¿sí? Y recuerda, si hablo de constante de equilibrio, hablo de relación de composición de reactivos y productos en el equilibrio, con un valor termodinámico, que es la energía libre de Gibbs, estándar de reacción. Ese valor yo lo puedo sacar de tablas. Fíjense que si conozco la energía libre de Gibbs de formación de B, la energía libre de Gibbs de formación de A, calculo el delta de reacción estándar de A a B. Por lo tanto, este número, ¿sí? Este valor de energía libre de Gibbs de reacción, lo puedo conocer. Y si lo conozco, puedo calcular el valor de K. Y a su vez, puedo calcular la composición de equilibrio. Entonces, fíjense lo poderoso que es esta herramienta termodinámica. Sin necesidad de hacer ningún experimento en el laboratorio, porque hay alguien que ya me midió para mi comodidad las energías libres de formación de muchos compuestos, yo puedo calcular la composición de equilibrio de cualquier sistema que se me ocurra. Y les voy a dejar este ejemplo. Ahora ya nos queda 1 minuto y medio de esta sesión. Quiero que vean este ejemplo mientras hacemos 5 minutos, tenemos 5 minutos de descanso. Miren este ejemplo y después lo retomamos. Fíjense que es el mismo, un ejemplo similar con números ahora al que estábamos haciendo recién. Tenemos tetróxido de nitrógeno, que se descompone a dióxido de nitrógeno, temperatura constante, y acá yo les puse valores para calcular la composición de equilibrio. Y tenemos acá abajo las energías libres de formación del dióxido y del tetróxido. Entonces fíjense que según lo que vimos antes, con estos valores, simplemente con estos valores de tabla, vamos a poder calcular la composición de equilibrio de este sistema. Entonces vamos a hacer un descansito ahora de 5 minutos. Fíjense si podemos plantear ese problema y lo vamos a resolver juntos acá con el pizarrón, en el pizarrón. Bueno, nos vemos en 5 minutos entonces.